Buenas tardes, me llamo Kenia Padilla Tofiño, soy maestra de filosofía y hoy quiero hablarles un poco sobre el relativismo, enfocando algunos ejemplos al relativismo ético. Pero es importante mencionar primero el antecedente, pues justamente del origen del relativismo para ver de dónde surgió y cómo fue que surgió. Su surgimiento inicia con Protágoras de Abdera, que fue uno de los sofistas más importantes. Y antes de explicar la parte de lo que es el relativismo, hay que destacar que los sofistas en ese entonces tenían cierta habilidad para usar la retórica, es decir, para embellecer su discurso, para embellecer su lenguaje, y esto fue bastante representativo de estos pensadores. Ahora, Protágoras como sofista inaugura el relativismo en el momento en el que enuncia que el hombre es la medida de todas las cosas. Cuando Protágoras dice esto, se va a abrir esta vertiente relativista porque va a afirmar que no hay conocimiento objetivo. ¿Por qué? Porque cada ser humano piensa diferente y cada sociedad se va a constituir de manera diferente, de tal manera que Protágoras dirá que no hay modo de afirmar que exista un conocimiento objetivo general que aplique para todos los casos posibles porque cada persona piensa de manera distinta y cada persona va a darle existencia o no a diferentes cuestiones. Y es aquí donde Protágoras inaugura el relativismo, ¿no? Al poner al ser humano como medida de todas las cosas, va a inaugurar el relativismo y también tiene esta preocupación antropológica por situar al hombre como lo más importante, y eso es relevante para el relativismo ético y para el pensamiento filosófico en general. Bien, un poco teniendo este antecedente, también Protágoras pues justamente va a hacer énfasis en la noción del nomos, que va a ser la regla o la norma que se puede aplicar en términos sociales, políticos y éticos. Y justamente aquí vamos a tomar de manera importante la vertiente ética. El relativismo ético justamente va a decir eso, que todo depende de la cultura, todo depende de la sociedad en la cual se esté llevando a cabo cierto fenómeno, que no hay manera de decir que algo es o absolutamente correcto o absolutamente incorrecto. Y esa va a ser la parte fundamental del relativismo ético. En ese sentido, podemos tener muchísimos ejemplos, ¿no? Tales como el de la eutanasia, en donde en algunos países es permitido y en algunos es penado, tales como matar a alguien por defensa propia puede ser correcto, puede ser incorrecto dependiendo del país, dependiendo de la sociedad. Y así hay un sinfín de ejemplos. Hoy quiero ponerles el ejemplo de la equidad de género. Precisamente en el salón de clases nos desarrollamos hombres y mujeres de manera pues general y de manera armónica, y ninguno de ustedes podría considerar que alguna de sus compañeras es inferior o debe ser tratada de manera negativa por el hecho de ser mujer. Eso sería una falta de respeto y sería una humillación para alguna de sus compañeras, sino que todos sabemos que tenemos las mismas capacidades, incluso yo soy maestra y les estoy dando clase, y que todos podemos tener las mismas capacidades. Y eso es correcto hoy en día. Si algo pasara de manera diferente, eso sería incorrecto. Y para ello tenemos todo el movimiento de feminismo que pues ha tratado de reivindicar la figura de la mujer. Pero hace algunos años la figura de la mujer era entendida de otra manera. La figura de la mujer era entendida como inferior, como dependiente del hombre, como una mujer que no tenía voz, que no tenía voto, y a raíz de eso surgieron pues todos estos movimientos. Pero en ese entonces que la mujer estuviera en su casa, que no tuviera voz, que no tuviera voto, era correcto. Pero hoy en día tener a una mujer así en una casa, encerrada, sin voz ni voto, sería algo completamente incorrecto e incluso ilegal. Y en ese entonces que una mujer fuera independiente, que fuera de intelectual, era incorrecto, pero hoy en día es correcto. Y justamente eso es lo que nos va a estar diciendo el relativismo, que todo depende de la sociedad y de la cultura. Y justamente, pues eso era lo que quería hablarles un poquito. Tomando un poco en cuenta este contexto que yo les he brindado, quiero que ustedes me realicen un ejemplo en donde puedan explicarme un caso de relativismo ético que puedan observar en el salón de clases, en su comunidad o en un contexto que a ustedes les sea cercano. Y sin más por el momento, quiero agradecerles por la atención y seguiremos trabajando. Muchas gracias.